La declaración jurada es el corazón de la recaudación. Cada declaración jurada es de una empresa y para un periodo mensual y agrupa los sueldos de los empleados sobre los cuales se calculan los distintos aportes que tiene configurado cada organización. Una declaración jurada puede estar en varios estados. Inicial, que es un borrador, que es editable, donde todavía puedo configurar los sueldos. Emitida, que es cuando ya está confirmada y posiblemente publicada en alguna de las pasarelas de pago con la cual tenemos una integración. Pagada, pendiente de rectificación, cuando estamos aprobando que la organización apruebe la rectificativa. Bloqueada, porque está comprendida dentro de un acta, entonces la deuda ya no es la declaración jurada, sino el acta en sí. Pagada por acta, cuando ese acta fue pagada, o pagada parcial cuando tenemos distintas cuentas configuradas para los distintos aportes de una organización y solo se pagó ciertos aportes asociados a una sola cuenta. Para crear una declaración jurada como empresa o como estudio contable, vamos a ir desde el menú inicio, apenas iniciamos sesión, a crear declaración jurada. Siempre es importante, antes de crear la declaración jurada, regularizar la nómina de empleados, es decir, realizar las altas y bajas que correspondan para ese periodo en particular. Porque la declaración jurada, cuando la creemos, nos va a tomar una foto de la nómina de ese momento. Entonces, si primero la creamos y después queremos dar de baja o de alta a un empleado, ya no vamos a poder hacerlo directamente, porque ya está creada la declaración jurada y la vamos a tener que eliminar. Entonces, primero vamos a ir a la lista de empresas que tenemos asociadas a nuestro usuario, vamos a hacer clic en el detalle de la misma y en la sección de empleados vamos a agregar los empleados que sean necesarios. Primero lo vamos a buscar, si existe lo vamos a traer y si no existe vamos a ingresar un nuevo empleado. Una vez que tengamos eso regularizado, ahí podemos crear la declaración jurada correspondiente. Vamos a elegir la empresa. La fecha va a ser la de hoy, el periodo para el cual queremos declarar. Acá es importante aclarar que si hay periodos que no declaramos y que nos los estamos salteando, el sistema nos va a avisar. Eso no es un impedimento para poder avanzar en la declaración jurada que nosotros queremos crear. Simplemente es un aviso. Para seguir adelante, simplemente ponemos exceptuar las declaraciones juradas adeudadas y vamos a poder declarar el periodo que nos interesa a pesar de que nos estemos saltando. Pero es simplemente un aviso para que no nos equivoquemos y nos declaremos un periodo siempre y cuando estemos adeudando uno anterior. También es importante aclarar que cada declaración jurada es única para una empresa en un periodo, no podemos repetirla. Por eso es que el sistema nos avisa que ya existe una declaración jurada para el periodo que yo estoy seleccionando. Una vez que elegí el periodo correspondiente, se crea la declaración jurada. Esto significa que está en estado inicial y que yo la puedo retomar cuando yo quiera desde el menú de recaudación de declaraciones juradas. Voy a ver un resumen en primer lugar, donde tenemos el total, hasta ahora es 0 porque no declaré ningún sueldo, la cantidad de empleados, el periodo que estoy declarando y el vencimiento. La fecha de vencimiento puede ser un día específico según lo que tenga configurado la organización o los vencimientos que utiliza Arca según la terminación por quit. Ambas opciones son posibles y se configuran en el momento del alta de la organización en Socios Plus. Acá puedo saltar directamente para ver la tabla de sueldos o puedo seguir viendo más información. Por ejemplo, la información general, la empresa, el periodo, el primer vencimiento, si la organización utiliza 2 vencimientos y tiene un porcentaje de interés para ese segundo vencimiento, también va a aparecer acá, y la forma de pago que aún no la definí. Acá va a aparecer el total de haberes declarados, que hasta ahora es 0, y si es el caso de las organizaciones que tienen distintas cuentas para los distintos aportes, acá va a estar separado por cada cuenta los distintos aportes que corresponden. Luego podemos ver un timeline que es simplemente todo el historial de las acciones que se realizaron sobre esta declaración jurada y qué usuario las realizó. Más abajo tenemos las acciones que podemos realizar sobre la declaración jurada. Cuando está en estado inicial podemos eliminarla. No podemos emitirla hasta que estén la totalidad de los sueldos declarados. Por eso es importante previamente haber hecho las altas y bajas correspondientes. La tercera opción que tenemos es importar un archivo CSV con los sueldos. Esto es útil cuando tenemos un número considerable de empleados y no queremos cargar sueldo por sueldo. Cuando ingresamos en esta sección podemos descargar un ejemplo, adjuntar directamente el archivo y ver una guía completa de cómo debe ser ese archivo con todos los casos posibles. También cabe destacar que esta guía se va a ir adaptando
como así también el ejemplo, a los parámetros que tiene configurado la organización. Por ejemplo, si la organización no utiliza el concepto de jornada parcial o reducida, esa opción no va a estar dentro de este archivo de ejemplo. Entonces tenemos que prestar atención a cada ejemplo para ver cuál es el formato correcto que tiene que tener ese archivo que vamos a importar. También hay veces en que queremos declarar un periodo antiguo en el cual la nómina no coincidía en ese momento con la nómina actual, ya sea porque había un empleado en ese momento que ya no está, o porque en ese momento no estaba un empleado que ahora sí está trabajando en la empresa. Únicamente para esos casos es que podemos incluir un empleado solo en este periodo, y también podemos solicitar que se excluya un empleado solo de este periodo. Son las dos únicas excepciones para las cuales yo puedo dar de alta o de baja a un empleado del periodo sin afectar la nómina. Como es una situación delicada porque estamos declarando que la nómina era distinta en el momento en que estamos haciendo la declaración jurada, este proceso requiere de la autorización de la organización. Les llega una notificación por la campanita, ellos van a evaluar la solicitud y van a aprobarla o rechazarla según sea el caso, y ahí recién va a impactar la lista de empleados en la declaración jurada. Una vez que tenemos todos los sueldos completados, ahí se va a habilitar el botón de emitir y vamos a poder realizar la emisión de la declaración jurada. Una vez que está emitida, pueden pasar dos situaciones: que el periodo de vencimiento todavía no haya llegado y la podemos pagar, o que ya esté vencida. Para algunas organizaciones tenemos la opción habilitada de que los intereses se calculen automáticamente según los intereses resarcitorios de ARCA. Para esos casos en particular, tiene la opción de especificar una fecha de compromiso de pago, que va a ser del día en el que está haciendo la declaración jurada en adelante. Entonces, al seleccionar una fecha, la declaración jurada va a cambiar la fecha de vencimiento a el día de hoy, y los intereses se van a calcular también a la fecha actual. Finalmente, como ya tenemos los sueldos cargados y una fecha de compromiso de pago porque esta declaración jurada que estaba declarando está vencida, puedo pagar. Las opciones que figuran acá las vamos a contar en un video posterior, pero son las que tiene configurada cada organización en particular. Cabe destacar que la organización puede acceder a estas declaraciones juradas en cualquier momento y visualizar el estado en el que están, qué sueldos están cargando y demás. La organización tiene acceso en tiempo real e irrestricto para los usuarios que tengan permiso para visualizar toda la información de las declaraciones juradas y de los sueldos que se están declarando incluso antes de que se emitan. También es importante aclarar que como previamente tenemos cargadas las escalas salariales de la organización en cuestión para cada una de las categorías, es decir, cargamos los sueldos básicos y los acuerdos remunerativos y no remunerativos, el sistema nos valida que el sueldo que estamos declarando sea mayor o igual a la escala salarial vigente. Si no lo es, este campo no se va a tildar como que está bien, sino que va a marcar simplemente que hay un error para el rol de la empresa o del estudio contable. Pero para la organización nos va a mostrar, además del error, que hay una diferencia en lo que se está declarando versus lo mínimo que se esperaba según la categoría del empleado y la escala salarial para ese periodo y la antigüedad. Porque también se debería contemplar en el sueldo bruto, además del sueldo básico y los acuerdos, la antigüedad que tiene ese empleado, que se calcula simplemente con el historial laboral que se generó cuando se dio de alta ese empleado en esa empresa. El estudio o la empresa cumple todo el ciclo del agente de retención: liquida, declara y paga. Lo que no puede ver son datos de otras empresas o de otros estudios contables. La organización puede configurar muchos detalles de este módulo: si calcula o no el aporte sindical, el aporte patronal, si usan segundo vencimiento, qué porcentaje de interés aplica cuando es el caso del segundo vencimiento, si las declaraciones juradas se pueden separar por la localidad de las sucursales, se puede modificar una declaración jurada que ya está emitida, si los intereses se muestran en el formulario, etcétera. Todo, absolutamente todo, es configurable.